Dios les bendiga, hermano, este domingo 30 de agosto del año 2020. Vamos a empezar otra edición, estudio número 9 de la Escuela Dominical, que se titula El maná, tipo de Cristo, el pan de vida. La base bíblica se encuentra en Éxodo 16, capítulo 16, versículos 12, 14 y el versículo 22, 24 y 31. El objetivo son tres objetivos de la clase en este día. Número uno, definir el maná como tipo de Cristo, quién es el pan de vida eterna. Número dos, interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de Cristo o en la vida de nosotros en Cristo. Punto número tres, formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Y el pensamiento central dice: Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida eterna. El texto ahora dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como la hojuela con miel. Éxodo 16:31. Bien bonita la clase. Pues la clase pues, está hablando del pan de vida, que es Cristo, ¿verdad? Sabemos que hemos leído la historia del maná, que caía del cielo y la gente nada más podían agarrar cierta provisión para el día. No podían agarrar nada más de eso porque se podría, y agarraba gusano y huelía mal, feo. Según como sabía bueno y atraía buen sabor al paladar, también cuando la persona pues la guardaba, pues también apestaba y atraía, ya no servía, tenían que botarlo, porque la orden de Dios era agarrar por el día que necesitaban, no extra. Siempre había gente poquito de gente que hacían eso, que no sé, siempre hay gente que nunca pues hacen lo que quieren, y aún en la iglesia hay gente así todavía. Pero por eso Moisés se enojó con aquella gente que hicieron eso, porque no obedecieron el mandato de Dios. Ya cuando hicieron eso, desobedecieron el mandato directo del Señor. Y fíjate qué cosa más interesante, otro punto, que antes de empezar a leer la cita bíblica, que hoy en día dicen que el pan para nosotros es malo por los carbohidratos y todas esas cosas. Claro que si nosotros tomamos un pedacito, no diario, pero de vez en cuando, si quiero, pues a veces mismo hasta diario, eso dependiendo, porque hay personas que comen pan diariamente y están saludables, porque tienen control de lo que comen, no comen demasiado, sino un pedacito y esas cosas. Pero no podemos olvidar que esto está en la Biblia ya, y que el pan representa a Jesucristo. Y las autoridades muchas veces, a mí me medio doctores, pues nos quieren inventar una agenda a nosotros que no es, para que nos olvidemos, no nos recordemos cada vez que comamos pan de quién es Cristo para nosotros. Pues vamos a continuar leyendo la lectura bíblica. Dice eso, 6:12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y cuando el rocío desciende, el rocío de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de que Jehová os ha de dar para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado a recoger. Ha mandado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: recoger de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas,
tomaréis cada uno para que los que están en su tienda también. 17 dice, y los hijos de Israel hicieron así y recogieron unos a otros menos, unos más y otros menos. Lo medían por comer y no sobró. O sea que le tenían una medida exacta para que no sobrara, sino que fuera exacta lo que iban a comerse por ese día. Entonces, pues continúa leyendo, dice, el que había recogido mucho ni faltó, y el que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dio Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecían a Moisés, sino que algunos dijeron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que iba de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, como la nieve se derretía según el sol le daba. En el sexto día recogieron doble por uno. O sea, porque ya en el sábado pues ellos no hacían nada. Se dedicaban a Dios. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se hicieron saber a Moisés. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hirió. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco. Y su sabor como hojuelas con miel. Lo que acabamos de leer en el texto áureo. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Son historias bien bonitas, las cosas que Dios hizo. Fíjate qué cosas. Dios podía hacer pan de las piedras, pero decidió mandarlo él del cielo porque tenía una señal, un mensaje bien profundo. El que mandar el maná del cielo, porque de ahí va a venir también su Salvador, ¿verdad? Que es Cristo, nuestro Salvador, que es Cristo, ¿verdad? Yeshua. Iba a venir a salvarnos a nosotros de estos pecados, y a la misma vez Él va a ser el pan de nosotros de vida. Por eso que Él mismo lo dice, Jesús dice que Él es el pan de vida. Y era por eso, porque desde el principio Él lo simbolizaba el maná. Todas esas cosas que Dios hacía tenían su símbolo. O lo que se llama el background information, como le llaman en inglés. Tenía algo atrás de eso. Pero vamos a continuar leyendo los datos generales del tema. Dice, los creyentes debemos ser agradecidos porque tenemos en Cristo el verdadero pan de vida superior al maná y que comió Israel en el desierto. Autor es Moisés, los personajes Dios, Moisés, los hijos de Israel, los creyentes en Cristo. La fecha escrita del Éxodo fue entre el año 1440 y 1400 a.C. El lugar fue escrito en el desierto de Sinaí, entre Egipto y Canaán. Qué cosa tan tremenda. Y fíjate que hasta el son de hoy todas esas cosas se enseñan, pero nunca la gente a veces, por eso que estos estudios están, porque se le olvidan a las personas lo que simboliza en sí el pan, especialmente lo que era el maná del cielo. Porque muchas veces el mismo diablo cuando tentó a Jesús dice, ¿por qué no se de la tierra, de las mismas piedras las convierte en el pan? Y Jesús dijo que no todo solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso son cosas, una enseñanza muy profunda también, que es por eso que nosotros tenemos que vivir de las cosas de Dios y no aferrarnos a las cosas pues que están en la tierra tanto. ¿Por qué? Porque las cosas que están en la tierra van a perecer, se dañan, y lo que hace es que corrompen, pero las cosas de Dios no corrompen a nadie, sino que salvan a la persona, la instruyen, la generan y la convierten en una persona especial que puede después dar gloria y honra a Dios a través de su testimonio. Dice la introducción, ¿viste? La Biblia es el manual a través del cual Dios
se ha dado a conocer. El Antiguo Testamento refleja su carácter y todo el lenguaje tipológico de la palabra que apunta a Cristo. En el presente estudio, Jesús nos será revelado a través del maná. O sea, Jesús nos será revelado a través del maná. Aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una representación más preciosa de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy el humanismo amenaza al pueblo de Dios. Por tanto, debemos volvernos a los principios cristianos con toda diligencia y saber que el Nuevo Testamento no refleja a Jesús como un altivo superhombre. Por el contrario, aquel que es verdadero, el pan del cielo, es el ejemplo más sublime de humildad que encontramos en la palabra de Dios. En medio de tanta apostasía presente, la casa editora, ¿verdad?, Senda de Vida, tiene una responsabilidad de suministrar la enseñanza conservadora de la verdad. En otras palabras, pues es nuestro deber mantener la verdad, no importando lo que pase. ¿Por qué? Porque hay que recordar la verdad es Cristo. Mismo lo habló en Juan 14:6. Yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es nuestro deber luchar y pues, pase lo que pase, y aferrarnos a ella, a esa verdad que es Cristo, y siempre darle a enseñar, colocando la sana doctrina, enseñando la verdad que está en la palabra. Y si es posible, agarrar una Biblia que venga con lo menos traducciones posibles, que venga directamente del hebreo, para enseñar aún más profundo todavía. Porque hay muchas cosas que cuando se enseñan directamente de la palabra directamente del hebreo, sin tantos filtros, tantas traducciones, pues enseña cosas mucho más profundas todavía. Vamos a continuar leyendo. Dice: el contexto en el cual Dios dio al maná a Israel es muy importante para aprender más sobre el creador, o el carácter de Dios, mejor dicho. Perdón. El versículo 12 revela el atributo divino y la omnisciencia de Dios. Dios había oído las murmuraciones de los israelitas hacia un mes que había sido un mes que habían salido de Egipto, y se habían terminado las provisiones que trajeron para el camino. Ahora, motivados por el hambre, parecían querer regresar a Egipto. Como reacción a la murmuración, Dios le dijo que en la tarde iban a comer carne y en la mañana se saciarían de pan. Así conocerían que Jehová era su Dios. Aquí hallamos un atributo a Dios en nuestro proveedor. Génesis 22, 8 al 14. Sí. El versículo 14 revela algunas de las características del maná. Primero, era suplido de noche. Cristo vino al mundo en medio de una oscura noche de pecado. Segundo, el maná estaba circunscrito al desierto. Es bueno saber que en medio del desierto de la vida, Cristo nos sustentará. Tercero, el maná tenía una apariencia menuda. Ello deja ver la humildad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo. Filipenses 2, 5 al 7. Cuarto, el maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Él es antes de la creación, en el Colosenses 1:16. Quinto, el maná parecía como una escarcha sobre la tierra. La estancia de Cristo sobre la tierra sería temporal y luego se sentaría a la diestra del Padre en los cielos. Todas esas cosas que estamos leyendo tienen tremendo significado, pero la gente no se enfoca en eso y dejan verlo, dejan pasarlo, pasan por alto la enseñanza tan grande
que tiene la palabra de Dios. Dice acá, continuamos leyendo, la provisión de aquel pan que Dios dio a su pueblo era una figura del verdadero pan del cielo divinamente provisto, que esto es Cristo. El versículo 15 muestra al asombro de los hijos de Israel al ver el maná. Se preguntaron qué era aquello. Recordamos que cuando Cristo hizo muchos de sus portentos, la gente preguntó lo mismo sobre él. Mateo 8, 23, 27, Lucas 7, 47, 49. Del mismo modo que los israelitas no sabían que él era el maná, muchos no saben quién es Jesús. En el versículo 16 se revela un mandato conscientemente al consumo del maná. Cada padre de familia debía recogerlo para los que estaban en su tienda. La cantidad total a recoger sería acorde a la cantidad de personas que abundasen en el hogar. Un gomer por cabeza, sabemos que el gomer equivale aproximadamente a 2 litros. Bueno, 2 litros bastante eso. Los padres de familia deben aprender la responsabilidad que el Señor les ha puesto sobre ellos en relación a la manutención espiritual de la casa. No es la palabra que el padre de familia no solamente provee la comida, ¿verdad?, que van a comer todos los días, sino que tiene que proveer comida espiritual. Tiene que encargarse que su familia reciba la comida espiritual diariamente. ¿Por qué? Porque eso los va a poner nutrir a ellos suficientemente espiritualmente para que puedan luchar en la vida y seguir echándose adelante. Hay testimonio muy bonito acerca de eso, de gente pues que... Yo me acuerdo de un varón de Dios que es bien bonito, un señor que ya está bien anciano él, pero él tuvo un accidente una vez y él dice que murió en el accidente, y como los niños de él los instruyó que lucharan, pelearan y oraran cuando siempre hacían intercesión. Cuando él murió en el accidente, una de las niñas de él que estaba bien, que sobrevivió al accidente, enseguida fue y empezó a orar por su papá y a clamar por su papá y a reclamarle a Dios que trajera a su papá para atrás. Y como ya él había instruido a ellos en la oración cómo orarle a Dios, pues mire, dicen que él contó que el espíritu de él volvió a su cuerpo y volvió en vida por eso, porque la hija de él, una de las hijas de él, clamó a Dios por él y su espíritu volvió para atrás. Dios lo mandó para atrás. En otras palabras, que mira la enseñanza tan grande que tiene todas estas cosas, que cuando nuestros hijos están preparados bien espiritualmente, pueden hacer batallas tremendas juntamente con uno. Uno de los aspectos que presenta gloriosamente el maná como el tipo de Cristo es la abundancia de dicha provisión. En el versículo 17 representa la primera experiencia de los hijos de Israel con el maná. Había llegado a la hora de servirse el pan que Dios había provisto conforme a lo que Dios había ordenado. Así hicieron el primer día. Debemos aprender que Cristo no obliga a nadie a creer en el pan de vida eterna. Cuando se brindó como el pan de vida, dio al hombre la decisión de comer de aquella divina provisión. Con un lenguaje figurado, dijo que el que come carne y bebe su sangre, o sea, el que cree en su sacrificio en la cruz, ese tiene vida eterna. Juan 6:54. Al decir que los puntos recogieron más y otros menos, la palabra nos enseña no solo la abundancia de aquella provisión, sino la medida de a medida de fe que es distinta entre cada creyente. Romanos 12, 3-6. Cristo suple abundantemente a cada uno conforme a dicha medida. Cristo nos enseñó que su Padre sabe que tenemos necesidades
de todas estas cosas. Por tanto, nos recordó que no debemos afirmarnos o afinarnos por el día de mañana. O sea, que no podemos nosotros aferrarnos y desesperarnos porque qué vamos a comer mañana, que si esto, porque Dios va a proveer. Dios va a proveer. Todas estas cosas están llegando en tiempo, ¿verdad? La cual chocan mucho porque mucha gente está pasando mucha necesidad por las cosas que han pasado estos últimos meses. Mucha gente perdió sus trabajos y la palabra de Dios, cuando la persona se aferra a ello, pues Dios le suple, mi hermano. Yo he sido testimonio de eso. Dios, cuando uno cree en Él, de la nada llegan cosas. Y llegan cosas buenas, no cosas, que te diría yo, cosas pues sobra de nadie. No, Dios no trabaja así. Dice, un mandamiento dado por Moisés al pueblo puso a prueba la obediencia de los hijos de Israel y la actitud de ellos ante el mandamiento debe servirnos de advertencia. El versículo 19, Moisés exhorta al pueblo que no dejara el maná para el día siguiente, dejarlo para mañana era dudar de Dios proveedor, y ello era una provocación directa al Todopoderoso. Recuerden que la palabra dice que sin fe nadie puede agradar a Dios, y eso es lo que Dios estaba pidiendo de ellos, que tuvieran fe. Por tanto, cada mañana debemos poner nuestra vida en las manos del Señor para vivir el día y tener una actitud de fe en el que cuidará de nosotros. El versículo 20 muestra la naturaleza del hombre no es regenerado. Algunos de los judíos desobedecieron a Moisés en lo que les mandó y dejaron un poco de maná para el otro día. Como resultado, el maná crió gusano y dio, o sea, que se pudrió. Es una enseñanza clara que así es que no debemos vivir de experiencias pasadas. El maná recogido ayer no servía para hoy, ni el de hoy para mañana. Necesitamos buscar a Cristo diariamente, porque también cada día tenemos que pelear la batalla de la fe y es necesario estar firme. Qué tremenda enseñanza. Continúa leyendo más abajo. Dice, el versículo 21 demuestra que se hizo habitual recoger el pan de cada mañana. Sabemos que las mañanas llegaron y las horas preferidas para estar en el contacto con Dios. O sea, cuando uno va a contacto con Dios, lo mejor, cuando uno quiere orar, empezar por la mañana. El que se levanta a orar temprano por la mañana y te busca el rostro de Dios sin pensar en desayunar ni nada, mira, Dios va a dar bendiciones. Y el salmista dijo a Dios que la mañana oiría su voz y se presentaría para esperar a él en el camino. Salmo 5.3 dice, el propio Jesús se levantaba siendo aún oscuro y se iba a lugares desiertos y obraba. Marcos 1.35. Si los israelitas no buscan su alimento al amanecer, cuando el sol se calentaba, el maná se derretía. O sea que el que viene a decir como escarcha de leche, así también. Tremendo eso. Y nos nutrimos de Cristo cada día a fin de estar espiritualmente listos para enfrentar los retos de cada día. La práctica para el consumo del maná incluyó que al sexto día recogieran el doble porción de aquella comida. Eso conllevaba recoger 2 gomeres en ese día por cabeza. Dios habló a los israelitas que guardarán el sábado como su día de reposo. Fue día santo para los hijos de Israel y fue llamado al reposo para Jehová, Jehová su Dios. Éxodo 20:10. Mas no solamente descansar de sus obras físicas era un día dedicado a Dios,
En el Nuevo Testamento se nos enseña que ese día de reposo era también tipo de Cristo. Hebreos 4, 1 al 11. Le pido disculpas un poco, como estoy leyendo un poquito medio, como que no está rápido como siempre lo hago, es porque me levanté y llevo rato levantado, pero como que los ojos míos están un poquito como cansados y a la misma vez no se han despertado bien todavía. Pero aquí, gracias a Dios, estamos haciéndole la lucha, continuando haciendo la obra del Señor. Vamos a continuar leyendo más abajo. Dice: el milagro que sucedía con el maná cada semana entre viernes y sábado reviste la importancia vital para nuestro aprovechamiento espiritual. Como siempre ocurre cuando hacemos caso a las ordenanzas divinas, la aprobación del Señor nos hace esperar. La palabra de Dios, lo que Dios nos dice, que hace la diferencia de lo que sucedió cuando algunos guardaron el maná por primera vez en esta ocasión, al reservar una porción para el día de reposo. No se aguzanó ni dio. Si queremos ver la protección de Dios sobre nosotros y nuestra familia, es necesario hacerlo todo como Dios lo ha dicho en su palabra. El pueblo le puso el nombre de maná, aquella provisión de pan. Maná es la palabra que significa que es esto. Sabemos que ello es una alusión a Cristo. Jesús habló así como un pan superior al maná. O sea que Jesús mismo dijo que él era superior al maná. Pues claro, porque él daba vida eterna, de verdad. Y el pan que él da nos sacia nuestro espíritu, nuestra alma. Él dijo que los padres del pueblo judío comieron el maná y murieron. Juan 6:49. Pero que come del pan de vida, que es el mismo, vivirá eternamente. Versículo 58. Nuestro Señor se definió a sí mismo como el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. Pan de Dios 6:33. Pan de vida 6:35, 48. El pan vivo 6:51. Necesitamos una actitud humilde delante del Señor e ir a su presencia como pobres en el espíritu, que necesitan alimentos de esa vida que solamente nos puede dar Él. Bien importante eso. El resumen general dice: después de haber repasado la escritura concerniente al maná dado por Dios a Israel en el desierto, llegamos a la conclusión que nuestro enfoque de fe debe ser aquel que descendió del cielo para dar vida al hombre. Esto es Cristo. En lugar que murmurar por lo que tenemos, debemos ser agradecidos con lo mucho, que Dios nos ha dado en Cristo. Las Escrituras nos enseñan que el tener a Cristo lo tenemos todo. 1 Corintios 1, 4 y 5. Colosenses 2, 10. Si Dios proveyó pan para alimentar a uno de los millones de judíos en el desierto, a unos 2 millones de judíos en el desierto, Él había provisto a su Hijo el alimento eterno para todos los que lo reciban a Él como Salvador. Qué tremenda esa enseñanza, sí. 40 años recibieron pan del cielo. Y sin embargo, nosotros llevamos 2000 años recibiendo la palabra de Cristo y la palabra de Dios. Y muchos no comen de ella, sino que en vez de nutrirse bien el espíritu, se pudren ellos mismos. Porque siguen su propia cosa, su propia pensar, y lo que hace que se hunden ellos en depresión y muchas otras cosas. Porque no se enfocan bien en nutrirse la palabra espiritualmente también, sino en las cosas que están en este mundo, que no llevan a nada bueno. La pregunta de hoy, ¿verdad? La pregunta número 1 dice: ¿cuál fue uno de los pecados que impidió
la entrada de muchos a Canaán. Y dice aquí la contesta en Corintios 10:10, se demuestra la murmuración impidió la entrada a Canaán. Otra palabra que por culpa de una murmuración puede impedir muchas cosas y cortar la bendición a uno también. La pregunta dice, ¿a qué historia del ministerio de Cristo se parece la pregunta sobre qué era el maná? Dice, los hijos de Israel preguntaron qué es esto. Y los discípulos de Cristo, se asombrados de su poder, dijeron, ¿quién es este? Mateo 8:27. ¿De qué manera podemos saber que el maná era de acuerdo a la necesidad de cada uno? Lo sabemos porque no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. ¿Cómo podemos guardarnos de la desobediencia de la palabra de Dios? Si nos mantenemos en el temor del Señor, aborreceremos el mal. Proverbios 8:13. Y nos mantendremos en obediencia a su palabra. Bien bonito eso. La siguiente pregunta dice, ¿cuál debe ser la conducta de quienes participamos del pan de vida? Así como el maná anticipaba la dulzura del Señor, los creyentes debemos mantener una buena manera de vivir entre los inconversos como testimonio de la vida eterna que es Cristo en nosotros. En otras palabras, que tenemos que dar testimonio de quién es Cristo en nosotros, nuestras vidas, para poder demostrar al mundo, ¿verdad?, que Él es el pan de vida. No podemos decir que Él lo es y sin embargo cuando tenemos un problema, cuando nos falta un poquito de dinero para comprar algo, ya se desespera. Ay, no, que no me da, que no me alcanza. No, Dios siempre provee. Y a veces viene de lo que menos uno espera. Eso es así, porque eso es así que trabaja Dios. Dios trabaja por senderos misteriosos. Tenemos que tener fe en Él, continuar cada día creyéndole, no importando pase lo que pase, que Dios se va a encargar de nosotros. Recuérdense esta clase. Si tienen alguna pregunta, dejen un comentario en el video. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Que Dios les bendiga, Dios los guarde. Y estaremos con ustedes la próxima semana con el estudio número 10. Que pasen muy buenos días. Bendiciones a todos. Shalom.